Hola, buenas noches a todos, buenos días en todos los lugares que nos estés viendo. Estamos en RZ Radio y este es el programa de Así no es la vida. Les damos el bienvenida junto con nuestro director Carlos, con Gabriela, mi hermana, conmigo y nada. El día de hoy, para iniciar el programa, vamos a hablar del pecado. Wow. Así es. Un tema muy interesante, el pecado. Sí. Un tema muy interesante de tocar el pecado, porque ¿cuántas personas pecadoras no vemos en el mundo? Todos. Todos somos pecados. Todos somos pecadores. Todos somos pescados. Póngame en cero por fruto. Póngale cero. Bueno, habemos muchas personas pecadoras. Me iba a quedar de nuevo otra vez con el pescado. No, pecado. Somos pescados. Bueno, antes de darle inicio a esto, vamos a compartir un poco para que se vuelva un poquito más dinámica la cosa. Ahí estamos. Y en el entretiempo, pues también damos la bienvenida por primera vez a Carlitos, el director, que por la primera vez nos está haciendo compañía. Que siempre está detrás de cámaras haciendo de las suyas. Sí. Dando vueltas y vueltas. Ya, soy la persona que más vueltas da aquí adentro, señores. Bueno, vamos a buscar la plataforma de, ¿cómo se llama? A ver, aquí estamos. Estamos ready. Vamos aquí. El sonido probado. ¿Se escuchan bien el sonido ahí, por favor? Sí. Sí, estamos aquí. Nítido. Bien, sí. Sí, de que estamos aquí, no te preocupes. Acá. De aquí no nos movemos. Estamos, como dice el director, ready. Estamos ready. Ready in the house. ¿Qué? A ver. Perfecto. Sale sonido. Sí sale. Ya le puse a compartirlo porque... Sí, no ya le puse, ya estamos ahí compartiendo todos. Ok. Bueno, para darle empiezo a este tema, mi gente, nuestro público audio vidente de RZ Radio, la emisora de los hispanos en Europa, como lo digo siempre, hoy he decidido participar con las hermanas Negrete, Evelyn y Gabriela, por el tema de que ellas me comentaron el tema que iban a tocar el día de hoy, y me llamó mucho la atención sobre el pecado. Bueno, antes de empezar, instrúyanme ustedes sobre lo que es el tema del pecado para, poder dialogar, poder debatir y seguir con la conversación. Así es. Entonces, iniciamos con el diccionario definiendo qué es el pecado. Ok. Perfecto. Aquí dice el diccionario, nos dice que es la transgresión consciente de un precepto religioso, o también cosa que se aparta de lo recto y justo, o que falta a lo que es debido. ¿Ya? ¿Y qué nos dice la Biblia al respecto? Veamos un poco. Ahí te va. Ahí me va. Ahí te da. Ahí te a ver, dice, ¿qué dijo Dios sobre el pecado? Dice que no dejen que el pecado domine su cuerpo mortal. No lo obedezcan siguiendo sus malos deseos. No entreguen ninguna parte de su cuerpo al pecado para que se convierta en instrumento del mal. Más bien, entréguese como completo a Dios, como quienes ya han muerto y han vuelto a vivir. Ya, y con esto quisiera hacerte una pregunta fatídica, ¿cómo se dice? Hay un dicho o una frase que todos saben, ¿no? Ok. Ya, que es Dios llama al pecador, mas no el pecado. Para ti. No, Dios odia al pecado. Dios odia el pecado y ama al pecador. Sí, Dios odia al pecado, mas ama al pecador. Según tú. ¿Es verdad? ¿Mentira? O sea, ¿qué piensas tú? Sobre esta frase. Sí, porque las habrás escuchado seguramente. No, sinceramente la escucho primera vez en mi vida. Hoy aquí con ustedes la estoy escuchando. Siempre hay para aprender. Claro, obviamente cada día es una enseñanza nueva. Nada, la palabra es: Dios odia el pecado,
pero ama al pecador. Ahora, lo que me hace entender en esta frase es como que es verdad, odia el pecado porque el pecado no es bueno, ¿no? Pero ama al pecador porque a la final el pecador somos hijos de él, ¿no? Y siendo hijos de él, entonces a lo mejor él quiere que nosotros busquemos la palabra de él, a veces somos personas seres humanos incoherentes que cometemos pecados diariamente, pienso, obviamente hasta yo mismo, a veces con la mirada uno ya peca tantas veces, hasta 1000 veces. Entonces, o sea, no, por un lado me viene la palabra de decirlo, pero se me va porque, o sea, no quiero decirlo en el modo de que de repente puede ser que me equivoco y después ser juzgado de nuestros televidentes. No, tranquilo. Sí, es que estamos para eso, ¿no? Tú dijiste, estamos para aprender, para ser criticados, para dar nuestra opinión. Ser criticado está bien, pero ser masacrados tampoco. Así duele después ya. No, como les digo, yo pienso que, o sea, es una frase muy controversial, ¿no? Porque, o sea, si tú odias el pecado, ¿no? Odias el pecado, ¿por qué amas a los pecadores? Esa es mi pregunta. Si tú amas el pecado, ¿por qué amas el pecado? Entonces dices, les devuelvo con otra pregunta. Pues, claro. Eso se llama sacarse la vuelta. Mente de tiburón. Muy bien. Brava. Pero bueno, mira, en realidad esta frase es sacada un poco de contexto porque es una frase que en realidad la dijo Gandhi. De verdad, perdóname, de verdad. Te perdono solo porque después no voy al cielo, si no me quedo. Claro, lógicamente. Sí o sí toca perdonar. Entonces me estaba sacando esa pregunta, digo, me la estaba sacando porque, de verdad. No, o sea, no fue intención mía sacármela de la pregunta que me hicieron, sino que me vino espontáneamente. Me vino espontáneo, ¿me entiendes? Pero ya que comenzaron con el tema, dígalo. La costumbre de escapar, ¿no? Escapar, ¿no? Eso es lo primerito. No solamente quería comentar, ¿no? O sea, que es en realidad una frase tirada fuera de contexto, porque Gandhi lo dijo solamente a las personas, ¿no? O sea, como su enseñanza, ¿no? Odia el pecado, no al pecador. Entonces mucha gente tomó ya esta frase y pues entre uno y otro pues se cambió todo hasta que llegó al punto de que Dios, ya le agregaron Dios, que Dios no ama el pecado, no odia el pecado, pero no ama y ama al pecador. O sea, ya comenzaron a decir que no, que esto sí es una frase bíblica, pero en realidad no es bíblica, porque Dios, o sea, la pone en una perspectiva muy diferente. Solamente quería comentar eso, pero ahora sí, sigue. Te dejo nomás que sigas. ¿Cuál era la pregunta? Sorry. Claro, o sea, según tú, o sea, es verdad esta cosa del que, o sea, han hecho bien, o sea, de salir de contexto del hecho de que Dios no ama al pecador, no ama al pecado y ama al pecador. O sea, según tú podría ser una cosa justa. Por mi lado pienso que, o sea, no es una palabra bíblica, no está en la Biblia. Yo pienso que es una cosa equivocada de haberla sacado. Claro. Es una cosa equivocada porque ¿cómo va a decir que, o sea, yo pienso que te contradices ahí, ¿no? Porque a la final dices, no amas el pecado, pero amas al pecador. O sea, ¿en qué lengua es que hablamos? O sea, sí. O sea, yo pienso que no hay una respuesta a darle a eso. No sé si ustedes tienen una respuesta. Pero sinceramente yo no le hallo una respuesta concreta de decir, a ver, ¿cómo es que Dios odia el pecado pero ama al pecador? O sea, no te sabría responder propio con palabras concretas, decir es así, así, así. Okay. Es muy difícil. Para mí más o menos es como que, o sea, la gente quiere también tratar de justificar lo que hace mal, ¿no? Entonces dice, pero Dios ama el pecado, o sea, el pecado es como aparte del pecador, como que lo divides, o sea, tú eres, el pecado es una cosa y el pecado es otra.
pero efectivamente no, porque es una sola. Y la gente obviamente se quiere salir por la tangente, como a decir, no, pero si Dios me ama, o sea, me ama tal y cual y yo soy. O sea, así como estoy, así Él me ama. Y así me acepta y así es todo. Es que yo te respondo a esa la pregunta que tú dices, sí es verdad, Dios nos ama tal como somos, pero tampoco está dicho que Él dice que yo te voy a amar a ti porque eres un ladrón, un matón y tantas cosas. Bueno, ahí entran varios factores efectivamente, porque, o sea, Dios hizo, o sea, ya desde la fundación, desde cuando Adán y Eva entraron en contacto con el enemigo, con Satanás, que les fue tentado, entró el pecado, ¿no? Y así a raíz de todo, pues todos somos pecadores, absolutamente todos, nadie se salva de eso, pero la solución que Dios dio en ese instante cuando surgió el pecado, efectivamente ya estaba como, tenía el plan B, era Jesús. O sea, que Jesús muera por los pecados, para que la gente, la creación o sea, nosotros podamos llegar a Él a través de la cruz y ser redimidos, limpiados, purificados, y porque Dios es un Dios de fuego consumidor, ya literal. O sea, tú cuando entras o sea, hay una parte de la Biblia donde el pueblo de Israel está en el monte y Dios les habla, pero literalmente es tan fuerte la presencia de Dios, pero tan fuerte que el ser humano en sí, o sea, morimos delante de su presencia porque no somos dignos. Pero lo único que nos hace es ser como mediante es Jesús. O sea, si cuando Dios nos ve a nosotros y nosotros que hemos recibido a Jesús y estamos limpiados con su sangre, Él ve esa sangre y sabe que nosotros somos efectivamente hijos suyos a través del arrepentimiento de pecados y recibido Jesús en nosotros. Exacto. Claro. Y la palabra también nos dice, ¿no? Que, o sea, Dios en Proverbios nos dice que Él odia 7 cosas, Él odia. Por ejemplo, odia los ojos arrogantes, como tú decías, ¿no? Ya el pecar con la mirada, la lengua mentirosa, a Él no le gustan los mentirosos, las manos que matan al inocente. No quiere decir solamente... Perdón que te interrumpa, eso está en los mandamientos, me parece. También, sí. Y dice también el corazón que trata el mal, los pies que corren a hacer lo malo, el testigo falso que respira mentiras y el que siembra discordia en una familia. O sea, Dios efectivamente no ama el pecado, no lo ve de buen ojo, pero tampoco ve de buen ojo a quien lo hace. Entonces, o sea, no es que solamente, como ya Evelyn decía, algo fundamental, no, que el pecado es y yo soy acá. Entonces, independientemente, Dios me ama porque así. No, porque entonces manda Él la solución, ¿no? Del poder destruir al pecado, para no destruir al pecador, fue la solución mandar a Jesús. Porque si no, no tendría sentido el sacrificio de Jesús. O sea, nadie en este mundo puede decir que Jesús fue culpable de algo. Nadie, o sea, nadie puede levantar una mano y decir, Él fue culpable. Todo el mundo, que quiera o no, sabe que Jesús murió inocente. ¿Y por qué? Por a causa de cada uno de nosotros. Pero Dios ama la creación, Él ama lo que Él ha hecho, ya sea la naturaleza, nosotros mismos. La palabra dice que nosotros somos hechos a imagen y semejanza suya. Entonces Él nos ama, sí, porque somos su creación, pero Él desde siempre, nosotros desde que sucedió este evento con Adán y Eva en el Edén, nos volvimos enemigos de Él. La palabra mismo lo dice, que nosotros éramos enemigos suyos, completamente. Pero para podernos nuevamente regresar a Él, Él manda el sacrificio, que es Jesús, para nuevamente nosotros reanudar nuestra relación con Él y nuevamente que nuestros pecados ya no sean vistos tal y como son, porque nosotros seguimos siendo pecadores, al menos nosotras seguimos siendo. Es que sinceramente, bueno, no sé si yo me equivoco, nosotros ya nacemos con el pecado dentro. Claro, es que nosotros ya desde que entramos en este mundo ya nacemos con el pecado, pero concientizamos la cosa más o menos de los 2, 3 años para de arriba, porque un bebé no sabe lo que está sucediendo, simplemente sabe que nació, llora y basta, o sea, no sabe lo que está sucediendo.
Pero al momento que entra en conciencia, ya es el momento en el que ya sabe lo que es el bien y es el mal. Porque un bebé de 5 meses no sabe lo que es el bien o el mal, simplemente pues pide comida, pide atenciones y nada más. Sí, obviamente, o sea, no tiene todavía las capacidades como para cometer pecados, pero en sí somos fruto de un pecado. Claro, todo ser humano siempre y será fruto de un pecado, porque a la final por algo existe lo que es ¿cómo se llama? Se me fue cuando te bautizan y todo eso, que dicen que es para quitarte el pecado, que uno nace con el pecado y todo eso. Claro, o sea, ya pasando el bautismo, o sea, el bautismo es una decisión personal. Por ejemplo, Jesús se bautizó ya cuando era grande. Él, para iniciar su ministerio, se bautizó a los 30 años. Y por ende... Pero tienes que ver, perdón que interrumpa nuevamente, pero tienes que ver que Jesús no era fruto de un pecado. Entonces no necesitaba bautizarse. No sé, esas son un par de cosas. Es que mira, yo pienso que hablando lo que es con todo el contexto en su totalidad de la Biblia, hay muchas cosas que a veces pienso que serán difíciles de entender. Sí. Serán difíciles de entender porque obviamente uno se bautiza, es como porque es lo que dicen, lo que nos han inculcado siempre desde pequeños, diciéndonos que es para quitarnos el pecado, que nosotros ya nacemos con el pecado dentro. Nos dicen eso, entonces aquí hay una parte muy fundamental. Cuando Jesús vino a la tierra, supuestamente él no era creación entre un hombre y una mujer. Eso fue por obra del Espíritu Santo. Exacto. O sea, entonces él no es ya fruto de un pecado. No, él no es fruto de pecado. Pero se olvidan de una cosa, porque cuando Juan el Bautista, o sea, Jesús hizo como todos la fila para arrepentirse de los pecados, para el bautizo, como él lo propagandaba. Hacía propaganda, digamos, Juan el Bautista. Cuando llegó Jesús, en el momento que a él le tocaba el bautizo, Juan ya sabía que era Jesús, ya sabía quién él era. Y por eso cuando él le dice, o sea, eres tú a tenerme que bautizarme a mí, no yo a ti. Claro, eso es lo que yo voy. Pero Jesús dijo, déjalo así, porque tiene que ser hecho de esta manera. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de orden. Y cuando es haciendo orden, efectivamente tenía que hacerse conforme a las leyes y a las cosas del mundo, de la tierra, porque él se sometía también a las leyes de este mundo. O sea, no era externo. Y tenía que hacerlo porque teníamos que tomar el ejemplo que Jesús mismo hizo para que nosotros también tomemos la decisión y bautizarnos, porque si no... Efectivamente, hoy en día, si tú dices, no, pero Jesús no se bautizó, pero yo soy hija de Dios, no me debería tampoco bautizar, ¿no? Claro, era para dar el ejemplo. Pero es para dar el ejemplo, porque Dios es un Dios justo, un Dios recto, un Dios de orden. Claro, entonces, y es casi una cosa simbólica el hecho de que yo bajo en aguas y los pecados, digamos, se limpian, ¿no? Pero en realidad no es así tan simple, porque la cuestión es que cuando uno ya inicia el camino, ya inicia el percurso, tiene que poner, porque Jesús decía, tomen su cruz y síganme. O sea, y es una cosa que es todos los días y todos los días. Porque hay pecados que se ven y pecados que no se ven. Entonces, los pecados que, por ejemplo, los que no se ven, ¿no? O sea, uno a la apariencia puede decir, qué magnífica persona, cómo dona, cómo hace, cómo me acoge, cómo esto y como el otro. Pero en realidad lo que no se ve dentro es que en realidad también es una persona egoísta, o sea, egoísta en el sentido en algunos aspectos, o envidiosos, o mal genios, o quizás esa persona regresa y pasa solamente de rabietas en la casa. Entonces, cada una de estas cosas nosotros ya concientizamos, lo ponemos delante de Dios, crucificamos eso y seguimos adelante, porque los pecados que no se ven son nuestra responsabilidad. Entonces no es simplemente yo ya me bauticé y ya me quedé así para siempre. No, porque también la palabra nos dice que, o sea, es falsa en realidad esta frase o esta cosa que se ha creado, ¿no? Es muy falso, porque en realidad... al lago del fuego, cuando será el momento, no se va a ir el egoísmo, no se va a ir el robo, no se va a ir la falta de perdón, se va a ir el ladrón, quien cometió, se va a ir el egoísta, se va a ir la persona que fornicó, la persona que adulteró, o sea, se va a ir la persona, no se va a ir solo el pecado y la persona ya se va para el cielito lindo. No es eso, porque Dios tiene sus reglas y su modo de hacer. Ahora, claro.
el tener que seguir su camino no implica, como tú decías antes, los comandamientos, ¿no? Aprenderme los 10, y no son solo 10, porque son muchísimos más. En realidad, si tú vas a leer en la Biblia, son tantos más. Bueno, son 10 mandamientos que digamos los que principales. Los principales que nos inculcan siempre cuando tú vas a hacer catecismo y todas esas cosas. Exacto. Pero imagínate, solo en esos 10, o sea, olvídate, porque cuando les cumples toditos, nunca, no vas a lograrlo nunca. Porque si dice no matarás, o sea, no necesariamente es ya hacer en el acto, ¿no? O sea, es también hablar mal de una persona y matarle la reputación. Claro, y decir, no, obviamente. Esa persona porque era así, ¿sabes? Y esa persona pierde credibilidad a causa de un malentendido que tuvo con la otra persona. Hubo un choque, esta otra comenzó a hablar mal y ya le quedó mal su reputación, su familia, tú mataste la credibilidad de la persona. Y le matas a la persona. Entonces, eso es lo que Dios ve. Él no está viendo que, sí fue, se fue a la cocina, abrió, y cogió este instrumento y no. Él ve tus palabras, cómo le has tratado a la persona. Entonces, el seguir el camino a veces es difícil, porque seguir a Dios es difícil. Uh-huh. ¿Y por qué es difícil? Porque es difícil renunciar a nuestros pecados. Si me tuve un roce con esa persona, ¿cuál es la solución según Dios? Perdonar. Me enojé, sí, Señor, pero me enojé y le quise dar y voy a hacer, pero ¿qué voy a hacer? Entonces, como no tengo nada qué bueno que decir, mejor me callo mi boquita y no digo nada más. Y no voy donde la otra y decirle, pero es que sabes que así me hizo, así. No, me quedo callada. ¿Por qué? ¿Qué pasó? No sé, pregúntale por allá o no sé, yo no te puedo decir nada. Y simplemente callar y mantenerse saldo a valores, a principios que Dios mismo nos enseña. Entonces, por eso es difícil seguirle a Jesús. Por eso es difícil mantener un compromiso con Él. Porque tienes que perdonarle. O sea, a esa persona perdónale. O sea, hay testimonianzas muy fuertes. Hay un video en YouTube también de una persona en África que, ahorita se me van los nombres, pero prácticamente hubo un genocidio, algo así. Y pues ya, las mujeres como siempre les pasó de lo peor. Y con estos soldados y todo, y sucede que, bueno, ya pasa esa guerra, pasa todo, y este ex soldado de este ejército va a vivir tipo 2 casas más allá de la víctima. Entonces, esta señora, que ya estaba sin mano, y con toda su dignidad al piso, le detestaba, o sea, pero tú imagínate, ¿no? Porque le ha hecho de todo más y no solo. Entonces mató al hijo, creo a una hijita recién nacida delante de sus ojos. O sea, imagínate, cosas fuertísimas. Y a través de un proceso donde ella conoció a Jesús, le entregó su vida, Jesús le ayudó a sanar esas heridas, ella aprendió a perdonar y hoy en día puede hablarse con él. Y le va y le saluda y caminan juntos por ahí, van hasta paseándose y todo. ¿Por qué? Porque Jesús sanó una herida y Jesús, Él es sanador de lo imposible. Y algo que también nos enseñaron es que hoy en el 2024, Jesús está y Él sana heridas. Él sana heridas y Él sana heridas, Él es capaz de hacer todo. Y una vez que nosotros ya aprendemos eso, entonces ahí aprendemos lo que quiere decir que aunque si el chofer de al lado me saca y me sale malas palabras porque tal vez pasó, qué sé yo, me curve un poquito así y ya me comenzó a insultar. Y dice, bueno, pues ya, que Dios te bendiga y nada más, o sea, sigue adelante. Porque cada uno da lo que tiene en su corazón, ¿no? Entonces, es que ¿sabes lo que pasa? Que habemos muchas de las personas que a veces es difícil perdonar. O sea, no lo hablo por mí, porque yo no sé si les había comentado ya tiempo atrás. Sí. Yo soy de las personas que a lo mejor pasa algo ahora. Soy de la persona que es difícil que tú me vayas a encontrar que somos enemigos por toda la vida. A mí pasa algo, yo al 5 minutos ya sé que te molesto, ya pasó todo, ya bueno, pues seamos amigos, ¿qué? Pero estoy ahí. Pero hay ciertas personas que, por ejemplo, pasa algo, cuando te dicen odiarte, te odian toda su vida. Claro. Y no saben perdonar. No. Si ellos te dicen una cosa, porque he visto casos que se llegan a odiar y nunca te perdonan por nada del mundo, hasta que se mueren y se van sin perdonarte. Sí, sucede. Pero eso es algo que a la final de cuentas pues te hace mal a ti mismo, porque si yo decido hacer una cosa o tener una rabia o tener un sentimiento, un resentimiento hacia alguien, me hace mal a mí. Porque, por ejemplo, si yo tengo un resentimiento contigo, tú capaz que ni enterado.
¿Qué? Ni enterado. Y yo estoy ahí, pero no, es que el Carlitos me hizo así y no se dio cuenta que no me saludo. O sea, imagínate, ¿no? y me hace a mí y yo me voy con eso. Estar pendiente, señores. A saludar. La mayor parte de la Biblia se habla solo del pecado. Todo es a raíz del pecado. Y el hecho de iniciar a creer en Jesús y arrepentirse, efectivamente él dice, arrepiéntase de los pecados. Jesús el Bautista, ¿qué hacía? Arrepiéntase de los pecados. Y él lo gritaba y lo divulgaba, dice, arrepiéntete porque eres pecador y tienes que arrepentirte. Pero a veces uno dice, ¿pero por qué? Si yo soy una persona buena, no hago nada malo, vivo mi vida tranquilo, no daño a la gente. Y pienso que es el cuestionamiento de todas las personas. Yo también lo he dicho, ¿no? O sea, yo soy persona buena, no he hecho mal a nadie, estoy por mi cuenta, soy tranquila, pacífica, etcétera, etcétera. Pero ahí por debajo había todo un mar lleno de oscuridad. Un mar lleno de huracanes, de volcanes y que están en reventarse ya. Exacto. Que le iba a decir, dice que ella es tranquila, sana, por su lado, no hace nada. Señores, está mandando currículos, ¿no? Por si acaso. Por si acaso. Carpeta abierta, dicen por ahí. Atentos. Para que nos pongan una buena palabra con el de arriba. Así mismo. Dice, bueno, vamos a leer los mensajes aquí. Dale, voy a leer. Dice William, saluda por ahí, saludos. Dice, buenas noches, saludos chicas, porque hay un hombre. Por si saludos muchachones. Hay mujeres también. Ah, sí. ¿Ves? Dice, esos no son pecados, son espíritus, dice Cristian Salinas. Okay. No nos acordamos de qué era, pero bueno, sería interesante también discutirlo. Ok, dice, me encanta el argumento. Vamos acá, dice, el perdón es un acto de amor propio, no de amor hacia los demás. Ahí dice, cuando hablaremos del perdón, entonces ahí lo aprofundiremos un poquitico más. Sí. Pero está muy interesante, buen sugerimiento, Cristian. Tenemos buenos testimonios. Lo vamos a apuntar ahí. Uy, no. Claro, el perdón, pero para pasar 2 días hablando solo de perdón. Imagina, vamos aquí a tratar de un día, vamos a invitarlo a Cristian Salinas, ya que está conectado con nosotros. Estás cordialmente invitado un día a participar con nosotros. Bueno, no con nosotros, con las chicas. Hoy me tocó a mí porque me interesaba este contenido del pecado, bueno, el argumento. Me gusta, me llamó mucho la atención y quise participar, de verdad que sí. Exacto. Y nada, pues si Cristian Salinas quiere participar en el próximo contenido, pues ahí está. Pues, ahí nos dejas. Ahí nos dejas la info ya. Escríbenos en el DM. Así dice envidia, egoísmo, etcétera, espíritus. Okay, sí. Lo discutiremos entonces junto con el todo. Sí. Es que lo negociamos. Muy bien, Cristian. Porque él también tiene mente de tiburón. Es que todo va como mapa conceptual, ¿no? Inicia de una cosa y va desgregando. Y ya entras en la profundidad de lo que es, efectivamente. Y cuando tú entras y conoces el Evangelio a profundidad, entiendes que es una guerra. Es una guerra literalmente espiritual, tú contra el pecado, contra el enemigo, contra todo, contra el mundo. Pero Jesús es el único Señor y Salvador que Él ganó, Él venció todo y Él es quien nos respalda y quien nos levanta y quien nos da la cara por todo. Exacto. Claro, obviamente. Exacto, o sea, no hay imposibles para Jesús. ¿Ustedes creen que algún día el pecado dejará de existir? Sí, claro. ¿Por qué tanta la seguridad? Porque la Biblia lo dice. Felicitaciones, está a fuego el programa. A fuego. Gracias. Cuidado, nos quemamos, señores. Cuidado, nos quemamos. Pero el fuego de Dios, ¿no? De Dios. No del lago de fuego. Fuego santo. El verdadero Big Boss, Jesús dice. Exacto. Bueno, explíqueme en esa parte que yo dije, ¿no? Ustedes dicen que está en la Biblia. ¿Qué dice la Biblia?
Claro, o sea, bueno, ya digamos también para concluir, ¿no? Pues la palabra dice, y de preciso en Apocalipsis, que llegará el momento que cuando ya Jesús llamará a su iglesia, vendrá el juicio y habrá momento donde ya se termina todo. Sí. Y ahí es donde está la promesa de Dios, ¿no? Que dice que ya no va a haber llanto, ya no va a haber sufrimiento, ya no va a haber desgracia, ya no va a haber nada. O sea, vamos a vivir ya completamente en una paz absoluta, eterna, junto con Él. Eso no quiere decir que va a ser, ay, qué aburrido y ahora qué voy a hacer toda la eternidad, ¿no? Porque muchas veces eso es lo que el mundo nos proyecta, ¿no? Ah, no, porque si nos vamos al cielo vamos a estar así, como que yo ahora que hago la eternidad. Pero si vamos pues con el Don Sata vamos a estar ahí que reggaetoneando. Exacto. Y qué diversión, ¿no? Porque esa es la proyección de que tenemos. Pero en realidad no es así. En realidad la eternidad con Dios, no de preciso, o sea, qué es lo que vamos a hacer, o sea, pero... Vamos a hacer algo, vamos a estar con Él y vivir en completa alegría, vivir en plenitud. O sea, imagínate toda la eternidad, ni siquiera lo vas a sentir. Así es. Pero irte para el otro lado, pues sí, eso sí lo vas a sentir. Y ahí ninguno va a poder escapar. Pero la palabra dice que algún día va a terminar todo, no va a haber más pecado, no va a haber más nada, porque Él nos promete eso. A quienes han decidido seguirle y a quienes han decidido a seguir su voluntad, descender su gloria aquí en la tierra y seguir sus pasos aquí en la tierra. Y quien no haya querido, o sea, y el quien no haya querido seguir, también dice la palabra lo que les va a pasar. O sea, mira, Jesús lo dijo de todas las maneras posibles y colores imaginables que tú puedes. Hay un montón de parábolas que él hizo a este respecto, ¿no? O sea, él dice a un cierto punto, o sea, que efectivamente va a ser una división total. Cuando él llega va a seleccionar bueno, malo en el fuego, lo bueno va con él. O sea, te lo pongo así ya, digamos, crudamente, efectivamente. O sea, en el fuego, ¿en qué manera? O sea, porque te vas para el infierno. Exacto. Sí, porque él dice que hay llanto y escrutir de dientes, que efectivamente, o sea, él lo define tan atroz, el infierno, que literalmente, o sea, el hecho, has visto cuando tú te muerdes los dientes por la rabia, ¿no? De la desesperación, un dolor, gritos, llantos, o sea, eso es lo que es el infierno, efectivamente. Pero ¿por qué? O sea, Dios puso la solución y eso fue Cristo en la cruz. Él murió, resucitó al tercer día para que nosotros podamos redimirnos de nuestros pecados, poder ser limpiados con su sangre y a través de su sangre ser cambiados de nuevas vestiduras, ser personas nuevas, tener una nueva vida junto con Él aquí en la tierra, tocar ese cielo que Él nos está prometiendo. Pero ¿qué pasa cuando nosotros desechamos y decimos, no, o sea, a mí no me interesa, a mí Jesús no me interesa, a mí no, Él no hizo nada por mí, lo detestas, o sea, pero llegará un momento que dice la Biblia que todo ojo lo va a ver, que toda rodilla se va a doblar delante de su presencia cuando Él venga, y en ese momento muchas personas van a decir, ¿por qué no creí? ¿Por qué? Claro. Ese día va a estar doloroso. Y ya no tendrás oportunidad, porque Dios te está dando oportunidades a millares, nos dio vida hasta el día de hoy para arrepentirnos. Ayúdanos, Señor, porque como pecadores, lamentablemente nosotros no podemos quitarnos ese pecado. Exacto. Vivimos con el pecado constantemente, pero el hecho de ser conscientes y decir, ayúdame en este día, te rindo mi corazón, te rindo mi vida, lávame con tu sangre para yo poder ser digna delante de ti, de tu presencia, para yo poder entrar en tu casa limpia. Yo me acuerdo que cuando estaba meditando una vez y dije, o sea, tú harías entrar una persona en tu casa que está toda llena de lodo, sucia, que está literalmente grondando de mugredad, o sea, ¿tú le harías entrar a tu casa? Depende, yo pienso que depende de la situación.
O sea, lo que se haría, sí, le invitas a entrar, pero ¿qué harías? ¿Le ayudarías primero a limpiarse, a cambiarse vestiduras, qué sé yo, a darse un bañito y después sucesivamente, pues ya, ahora sí ven a comer, vamos a conversar, necesitas dormir, pues ahí te ofrezco la camita. O sea, que hay el primer proceso es una limpia, o sea, hay un proceso de limpiadura, de moldeo. Eso es lo que hace Dios con nosotros. Al momento que entramos... Después cobran el afito. Después. Y después te cobran. Y se van malagradecidos. Entonces, muchas veces es eso. O sea, con Dios nos va limpiando. Y aún así si Dios limpia a la persona, o sea, ya se redime y todo, pero la persona vuelve a su pecado, literalmente la palabra lo define como un perro que va a comer de su propio vómito. O sea, literalmente así lo define la Biblia, así define el pecador a la persona que, ya conoce de Jesús, lo conoce, se redime y todo, pero la carne le vence y dice, yo no puedo, yo me regreso para donde estaba antes, y regresas a tu propio vómito, literal, él lo define de esa manera. Y es atroz porque, dices, ¿cómo es posible que aún conociendo tú de cuánto bueno es Dios, de cuánto Jesús hizo por ti, por mí, para que muera en tu propia, cuando tú tenías que haber tenido esa posición, y lo hizo por amor, y cuando nosotros entra en nuestro corazón, se expande ese amor profundo, y lo conocemos, literal, hacerle daño a una persona que amas, te duele. Literalmente te duele. Cuando tú amas a una persona y le haces daño, te duele. Y le pides perdón si le afectas en algo. Dices, perdóname si te dañé. Y es lo mismo con él. Uh-huh. Es lo mismo. Porque él está siempre constantemente esperando nuestro regreso, esperando que vayamos a sus brazos, que nos arrepintamos, que vayamos a sus pies, le entreguemos todo, que le entreguemos nuestras cargas, nuestras aflicciones. Sí, pero hay una pregunta que quiero hacerla, ¿no? Si Jesús espera que, yo creo en Jesús, en Dios, Jesús, creo bastante, soy católico, como le he dicho otras veces, no soy una persona que voy a iglesias para creer en Dios, pero yo creo en Dios, soy católico. Y pienso que Dios está conmigo en cada momento, es más, está aquí mismo con nosotros, escuchando lo que hablamos. Puede ser que a veces hablemos cosas equivocadas, no equivocadas, pero a la final él no, en base al tiempo nos va dando la sabiduría para irnos mejorando y siendo personas mejores. No digo que seremos mejores que Él, no, jamás en la vida. Pero sí a mejorarnos nosotros mismos como personas. Uh-huh. Pero hay una parte muy fundamental que ¿cómo le ponemos en el aspecto de otro tipo de religiones? Por ejemplo, hay religiones tipo musulmana, lo que creen los musulmanos, lo que creen los chinos. Uh-huh. Esto es lo que yo no llego a entender a veces muy bien. Si Él quiere que nosotros sigamos el camino de Él, ¿cómo hacerles entender a la gente que creen en otras cosas, a que ellos sigan el camino de Dios? Claro, hay también personas tipo musulmanas o de cualquier otra religión que han sido fuertemente arraigadas a su religión y que se han convertido al cristianismo por el hecho de que o alguien les habló o, no sé, en algún modo entraron en contacto con el evangelio o lo analizaron, o se hicieron preguntas o comenzaron a indagar mejor, y sobre todo fue en el momento en el que Jesús entró con la convicción en sus corazones, en sus vidas. Entonces fue ahí donde ellos se convierten y comienzan a seguirle. Ahora, el hecho de las religiones, que hay 30 millones de religiones, es porque fueron hechas para dividir, fueron hechas para, no permitir a la gente la unión, para que la gente se pierda. Hay tantísimas ideologías, creencias, enseñamientos, hay tantas cosas. En teoría esto se fue creado para que, como quien dice, para que el pecado siga existiendo, siga avanzando. Es un modo para justificar el pecado. Porque a la final estamos pecando, así ya, aunque si estamos creyendo en otras religiones que a lo mejor ni que existen. Te digo un ejemplo. Retrocediendo años atrás,
cuando estaban las creencias de que adoraban al sol porque el sol era un dios. Sí, creo que hasta el día de hoy también siguen vigentes en algunas tribus de este tipo de creencias, claro. Sí. Que piensan que el dios es el sol y todas esas cosas así. Sí, adoran piedras, cosas, Hay un montón de cosas, pero ahí también la Biblia lo define como, o sea, lo puso literalmente a la prueba, ¿no? Con Elías. Porque efectivamente, antes de años atrás, no sé, siglos atrás, claro. antes de la venida de Jesús, obviamente, lamentablemente había demasiado pecado en el pueblo de Israel, aún los reyes, y efectivamente, y el único profeta que en ese tiempo vivía era el profeta Elías. Cuando ellos iniciaron a adorarle a Baal, que es el dios del clima, que ellos decían, es el dios del clima. Efectivamente, llegó el profeta Elías y le dijo, ok, o sea, yo soy el único profeta del Dios verdadero. O sea, yo soy portavoz del Dios verdadero y ustedes están creyendo a cosas, imágenes que no tienen valor y están idolatrando a otras personas y no le creen al Dios verdadero. Entonces, él cogió creo que eran 500 profetas de Baal y llevó al monte Carmelo, no me acuerdo bien, y llevó, hicieron como rito, dijo, ok, perfecto, estamos ustedes con su Dios, 500 profetas de Baal, yo estoy con el único Dios, que es Yahweh. Y entonces en ese momento dijo, ok, hagamos esta prueba, ustedes maten un carnero, llamen a su Dios y quien sale fuego del carnero, pues es como que quien gana, ¿no? Y efectivamente. Claro. Y llegó, o sea, y ellos hacían sus rituales, pienso que todo el día habrán estado ahí, dale, con tambores, con trombas, haciendo de todo, y nada. Nunca salió. Nada, ¿qué pasó? Elías, ¿qué hizo? Se burló. Dice, ¿qué pasó? ¿Dónde está su Dios? ¿Acaso está durmiendo? Despiértenlo. ¿Acaso se fue al baño? Vayan y llámenlo. O sea, ¿por qué no viene? O sea, ¿por qué no hace nada? Y pasó tiempo. Ok, le tocó a él. Ok, mata al carnero. ¿Qué hace? No le bastó. Metan agua encima del carnero. A ver si sale llamas de ahí. Y él, ¿qué hizo? Oró. Le dijo, Señor, tú me mandaste a hacer esto para que ellos crean y vuelvan a ti. Entonces, haz lo que tú tienes que hacer. O sea, y literalmente... Llovió fuego. Fuego. O sea, literalmente del cielo cayó fuego y ese carnero comenzó a incendiarse. Ni la ceniza. Ni en un minuto, habrá sido una cuestión de segundos. Y la gente, el pueblo de Israel, obviamente... dijo, el Señor es Dios. El Señor es Dios. Uh-huh. Y ahí se volvieron. ¿Crees que volverá a pasar algo así más o menos para, digamos, a juntar todas esas religiones que hay perdidas por el mundo, de una, de otra y otra, y, digamos, mandará un desafío así para decir, mira, el verdadero Dios soy yo y no hay más en ninguna otra religión? Ahorita las señales son simplemente, o sea, lo que nosotros divulgamos del evangelio, o sea, que ya ahorita te va a comenzar a caer fuego del cielo y no sé, no creo, pero hay un pasaje en la Biblia que dice que todo el pueblo se va a unir porque va a llegar una gran paz, pero eso va a ser un problema en realidad, porque quiere decir que el anticristo ya llegó, porque el anticristo va a traer paz. O sea, él va a publicar paz, va a propagandar paz y va a meter paz y va a haber paz por un cierto tote de tiempo. Y la gente le va a creer. El problema es cuando ya comienza a sacar su verdadera cara, que ahí sí van a ser dolores. Sí. Entonces, ahorita como que así el señal grande que va todos unidos y que todo, ese va a ser el señal del anticristo, mejor ese va a ser al contrario. Y ahorita, o sea... una persona que quiere indagar, que quiere ver, o sea, literalmente basta que indaga sobre la muerte de Jesús y su resurrección, porque, o sea, la ciencia avala y confirma que eso sucedió. Claro. Entonces, él murió. Por más religiones, por más que sean todo, porque Jesús mismo, o sea, imagínate que él estaba en Israel, con todos los sacerdotes, con gente
aculturada, que sabía de las escrituras y sabe de las escrituras, y va y les dice en su cara, yo soy el camino, la verdad y la vida, o sea, yo soy. Nadie se ha atrevido a decir algo del género. Mahoma, Buda, todos buscan la paz, buscan el camino, buscan él. Pero Jesús dijo, yo soy. Entonces, a ningún otro se le colega con esa frase. Claro. Porque él es. Pero hay una cosa bien fuerte, que todas las religiones van unidas, que así sea musulmán, sabes quién es Jesús. Sí. Así sí. seas de budista, sabes quién es Jesús. Todos, practicas todos yoga, saben. Practicas cosas, sabes quién es Jesús. ¿Por qué? Porque él es el único persona que fue hecha realmente como la perfección en la carne. O sea, todos claro. saben quién pues, es Jesús, todos. O sea, mínima, aunque solo como concepto, todos saben. Todos lo saben. Todos saben, todos Pero saben. la cuestión es esta, si todos sabemos quién es Jesús, pero ¿por qué seguimos otras cosas? Porque nos da la gana, porque nos gusta, porque nos encanta. O sea, a la gente le encanta estar en las discotecas, les encanta estar tomando. O sea, yo lo digo porque yo lo viví y a mí me gustaba, o sea, a mí me encantaba eso. Y aún cuando me convertiera, como que aún me atraía eso, pero yo decidía mantenerme firme porque yo sé lo que le agrada a mi Dios. Entonces yo mantengo y me mantengo para Él porque quiero seguir un camino. Y no es que me estoy vivo así como que, ay, qué aburrimiento, no. Porque eso te digo, la proyección es esa, ¿no? Pero en realidad no, se vive bien, se vive sanos, se vive con salud, con energía, estás bien, o sea, y vives agradecido, vives con su presencia, o sea, tienes una alegría que sobrepasa cualquier entendimiento, un amor que sobrepasa cualquier entendimiento, o sea, tienes unos vantajes realmente increíbles una vez que decides entregarte a Él. Sí. Claro. Es difícil, sí, pero no es imposible, es Porque más difícil estar sin Dios. Hay dos caminos, y efectivamente él dice, hay el camino amplio, donde entran todas las cosas, todos los deseos de la carne, sean religiones, todas, o sea, porque es el camino más fácil, pero el camino estrecho es el más difícil, porque es el más espinoso, el más controversial. Tienes que caminar contra corriente prácticamente, estar o sea, con pruebas, con cosas, y a cada momento, o sea, literalmente es un camino para valientes, porque efectivamente el otro día estábamos viendo la película del El peregrino. El camino del peregrino, y efectivamente él inicia su proceso, un camino muy, muy fatigoso, donde viene metido a pruebas, tentaciones, donde aún su carne le dice, no, pero, o sea, no vale la pena. No vale la pena, sigues así, ¿cómo es posible? Y tienes esta mochila que es el pecado, que está ahí tan cargado, pero cuando te tocas con la cruz, te tocas con el sepulcro que estaba abierto, literalmente te sacas esa mochila y vale la pena, vale la pena caminar cada día y decir, no importa lo que venga, no importa lo que van a venir, y va a haber mareas, tormentos, pero yo sé, Jesús, que tú estás en mi barca, que tú vas a calmar las aguas, que tú vas a pelear por mí, que tú estás siempre delante de mí. O sea, y es un camino, te digo, es un camino fatigoso. Al inicio es como que, wow, se te abren los ojos del entendimiento y comienzas a ver las cosas que no son. Y como dijo aquí el Cristian, sí. efectivamente es súper, las cosas son muy espirituales, o sea, literalmente tienes que, es un combatir cada día, luchar contra tu carne, luchar contra lo que no viene de Dios, y lo sabes que no viene de Dios porque es Dios mismo a decirte que no viene de Él. Exacto. Yo estaba viendo me salió una foto ahí por el Instagram, algo así, que decía, ¿no? El camino hacia el cielo parece el infierno aquí en la tierra, pero el camino hacia el infierno parece el cielo aquí en la tierra. Porque, usted te digo, o sea, es tan fácil elegir cosas que ni parece que fueran pecado, ¿no? Porque dices, porque estoy solamente aquí pasándola bien, pero en realidad no, porque tú te haces daño.
y estás también haciendo daño a los demás. Porque es, solo una cervecita y tomo y me estoy aquí emborrachando, pero ¿y si esa persona es un padre de familia, una madre de familia y tiene hijos y ese es el ejemplo que ven y eso es lo que, o sea, a los hijos duele? Claro, aparte que es una cosa que transmites a tus hijos. Claro, los transmites y no solo, y también a las personas, porque, o sea, como, o sea, por credibilidad y por, qué sé yo, profesionalismo, cualquier cosa. Entonces, ver a una persona que está en ciertos estados o en ciertas cosas o en ciertos contextos, es como que pierdes también como de credibilidad, ¿no? Imagínate, si a un ser humano le dices así, peor, adiós, o sea. Claro, uno pierde credibilidad. Es como, por ejemplo, que, digamos, a mí, Carlos Ríos, me vean metido en discoteca de lunes a lunes